Vuestro Dios estaba muerto, y el paraíso que os prometieron estaba podrido. Sois marionetas en un circo de horroroso espectáculo. Mensaje en una botella. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Hoy es el 24 de abril de 2014, hoy es jueves. Soy Baldomero Castilla y vamos a empezar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Estoy aquí en Somosaguas con nuestro amigo y maestro don Antonio, que la verdad es que está haciendo un esfuerzo muy grande porque el hombre está un poco fastidiado, tiene las piernas inflamadas, además el estar sentado también le perjudica, tiene una muñeca mal, en fin, tiene el ácido úrico alto, en fin, no voy a enumerar todos los... Te lo agradezco que lo digas, porque si a veces lo hago más corto o incluso en la pronunciación me acelero, es que a veces hablando con vosotros y para cumplir mi compromiso con vosotros, hay veces que el dolor me verdaderamente importante. Y ahora es que, como no puedo apoyar los pies cuando estoy en la cama, para incorporarme, tumbarme o levantarme, me he apoyado sobre todo en la mano izquierda, en la derecha, en los dos, pero como la derecha está muy bien musculada, porque es la que utilizo como la muleta, pues ahí no me pasa nada. Pero la otra, tanto repetir el ejercicio de apoyarme dentro de la cama, para subirme a la cabecera, para sentarme para desayunar ahí, se ha abierto lo que se llama abrirse la mano, sí. Y es un dolor tan grande que es que no puedo ni siquiera coger una hoja de un papel, porque no puedo juntar el dedo pulgar y el índice, porque es un dolor insoportable. Y estoy, aunque me han puesto una venda casera, todo hecho aquí, porque yo, como tengo tan poca fe en los médicos, hago todo lo que puedo, lo hago yo. Bueno, se mejorará. Pero en fin, que no hay ningún problema, estoy encantado de hablaros, solamente cuando hablo se me olvida el dolor. Y hoy los temas que me va a plantear... Sí, bueno, también solo, digamos, no disculparnos, pero bueno, que por este tipo de problemas, pues ayer no pudimos hacer el programa, y bueno, ayer se encontraba un poquito peor, y bueno, esperemos que podamos continuar todos los días. Yo creo que sí. Grande. No, además estoy decidido a operarme de la pierna, sí. Pero antes he tenido la complicación de la boca, una infección que me ha producido en una muela un flemón y un dolor insoportable, que todo junto, todos esos dolores unidos. Entonces yo creo que me castiga más la naturaleza que el régimen político. Bueno, muy bien, Antonio, vamos a empezar el programa de hoy y vamos a hablar de la noticia que viene en portada en los dos periódicos, en El País y en El Mundo. Venga. Empezamos por El País y la noticia se refiere al fiscal Torres Dulce, que ha hecho unas declaraciones y titula El País en portada y a dos columnas. El fiscal general dice: faltan leyes y medios contra la corrupción. Torres Dulce censura la reforma del Ejecutivo por insuficiente. El fiscal general describió en el Congreso un panorama desolador para hacer frente a las malas prácticas de la clase política y dijo: la legislación es manifiestamente insuficiente, es entrevesada y no acorde con la gravedad que se demanda por la ciudadanía. Hay precariedad en los medios materiales y humanos con los que trabajan las fiscalías provinciales, donde se ventilan el 80% de las causas, lo que hace que afrontarlas se convierta en una tarea titánica y en muchos casos destinada al fracaso. Torres Dulce reclamó para los fiscales la instrucción de las causas y dejó un último reproche a los políticos y dijo: las causas más complejas llegan precocinadas por la policía y Hacienda. Esto es con respecto al País. Con respecto al Mundo, también viene en primera página, en portada, pasa que viene a 4 columnas, y dice: la corrupción política alienta el fraude ciudadano a Hacienda. Torres Dulce dice que el cohecho, la prevaricación y la malversación suben un 17%. ¿Suben con relación a que suben a qué? Suben un 16% con respecto al año pasado. ¿Y cómo estaba el año pasado? No lo sabe. A ver, mejor dicho, no el año pasado, concretamente entre el 2010 y el 2012. Unas medidas que se hicieron desde... ¿Y me puede decir cuál era el porcentaje de corrupción? No lo dice. No, y si lo dice, es que si no, ¿de qué nos vale que ha aumentado el 17?
No lo dice. Porque debe estar ya en el 100%, sí, ¿o qué? No lo dice. Dice solamente en relación al 2010-2012. Pero no dice. Bueno. Y dice, Torres Dulce ha dicho, dice un ataque demoledor a los pilares del Estado de Derecho, dice Torres Dulce. Ya en páginas interiores, los titulares del Mundo dice, de la corrupción al fraude a Hacienda. El fiscal general avisa, esos delitos son un ataque demoledor al Estado de Derecho. Deben combatirse para que los ciudadanos no justifiquen sus propias ilegalidades. Muy bien, yo creo que puede empezar. Sí. Yo verás si hay algo que preguntaré para bien, que lo leas. De acuerdo, muy bien. Se puede empezar porque todo lo que dice el fiscal general y que destaca los titulares del país como lo que destaca el Mundo es rotundamente falso. Solamente un ignorante absoluto que no conoce ni lo que es la democracia ni los medios institucionales, es decir, constitucionales, para impedir la corrupción, no sabe una palabra del tema. ¿Y qué es lo que cree? Pues igual que los jueces que piden medios, más juzgados, más dinero, que le pongan ordenadores en todos los secretarios, los oficiales, piden más medios. Para acabar con la corrupción, más medios judiciales. Estos no tienen ni idea de lo que hablan, no saben. La corrupción no es, el origen de la corrupción no está ni en una escasez de jueces y fiscales, ni en una falta de medios puestos a disposición de jueces y fiscales para que combatan la corrupción. Porque un juez y un fiscal atacan la corrupción cuando ha fracasado el Estado, cuando el Estado ha fracasado y es corrupto. Entonces, cuando cobran importancia los jueces y fiscales, porque no pueden jamás combatir la corrupción, lo que pueden es encarcelar a un porcentaje pequeñísimo de los agentes de la corrupción. Y esto voy a demostrar por qué es falso todas las palabras que hablan. ¿Quién se ha ocupado de combatir la corrupción? En el origen, los grandes hombres del pensamiento político. Y entre todos, el que más de todos, Montesquieu. ¿Pero qué dice Montesquieu? Dice que el poder no se frena jamás por sí mismo. Jamás. Que el poder solo se detiene si otro poder de la misma potencia lo detiene. Si no hay otro poder enfrentado, no hay límite al poder. Es decir, no hay límite a los abusos de poder. ¿Acaso la corrupción no es el ejemplo más típico de abuso de poder? ¿Es que hay corrupción si no hay abuso de poder? Imposible. Como se combate la corrupción no es ni aumentando el número de jueces, ni fiscales, ni modificando las leyes de la contratación pública, como creen muchísimos, poniéndole unas condiciones muy duras, asegurando la competencia. Esos son chocolate para el chocolate del loro. Eso no es nada. Si lo esencial no es eso, si la corrupción, mientras el poder no esté controlado por otro poder, que a su vez está controlado por el mismo poder a quien él controla, y eso garantizado de forma constitucional, mientras eso no exista en la Constitución, habrá corrupción. Y la corrupción, la diferencia con la corrupción española y la corrupción italiana, que es una consecuencia directa de la mala constitución que hay en Italia y en España, pues lo que extraña de la corrupción española es lo rápido que ha sido. Yo mismo pensaba, y lo tengo escrito, que la corrupción en España sería inevitable. Y es más, lo califiqué que en España la corrupción es factor de gobierno. Si se suprimiera, en teoría, la corrupción, en España no se podría gobernar. Porque solamente los corruptos gobiernan gracias a la prevaricación. Sin prevaricación no saben cómo convencer a nadie con razones. Ni a los enemigos ni a los amigos. Si no tienen ejercicio de la cabeza, ¿qué es para saber de eso? Y morales, son inmorales, porque es inmoral todo aquel que participa en un régimen oligárquico, donde no hay libertad colectiva para todos. Esa es una persona inmoral. Puede ser que además de inmoral sea tonto. Y esa mezcla entre sinvergüenza y tonto es la que proporciona la integridad de la clase política española, como la italiana y la griega. No niego que haya listos. Forzosamente han de ser inmorales. No niego que haya personas de buena fe. Pero
han de ser personas muy poco inteligentes. La buena fe para participar en la política española, y igual en la italiana y en la griega, lo mismo, pero para poder participar hay que tener más ingenuidad, así, más estupidez que ánimo de poder. Es decir, la gente de buena fe, la gente que tiene buena fama en su familia, los amigos, y que participan en la política, o una de dos: o tienen que irse de los partidos porque se dan cuenta que no hay nada que respete, no hay ninguna regla respetable, no solo de la moral política, sino ni siquiera de la moral corriente entre amigos, conocidos o socios. Es que no, si pueden engañarse, se engañarán unos a otros. Se unen nada más que alrededor del poder. Y como el poder en España no tiene control, amigos, ¿qué estoy diciendo? Pues digo, para el que sea inteligente y quiera pensar en lo que digo que hoy el sistema de Juan Carlos y de la monarquía, el poder supremo en España no es el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo en España no es la soberanía popular, ni la soberanía nacional, ni la soberanía parlamentaria, que no existen. No, el poder supremo es el poder estatal supremo. Y el poder estatal supremo lo tiene el bloque que mantiene la mayoría absoluta de los partidos. Así es, quien en España tiene el poder es el amiguismo, la composición, la tolerancia de la corrupción mutua del PP y del PSOE. ¿Hay alguna duda de quien me oye puede tener en que la corrupción en España está controlada por el PP y el PSOE? ¿Hay alguna duda que está controlada por ellos para que no se combata? Es que veis cómo, a pesar de los escándalos, dentro del propio escándalo, otro asunto de corrupción salta. ¿Qué creéis? ¿Que la prensa descubre corrupciones? De ninguna manera, porque la prensa es cómplice de la corrupción. No digo que estén, por ejemplo, el país está en quiebra y no recibe dinero más que el Estado. Es que eso no es corrupción. ¿Por qué el Rajoy le da 3.000 millones de pesetas al país, de euros? Pero eso es corrupción. ¿No? ¿Creéis que corrupción es robar? No. Corrupción es abuso de poder. Esa es la corrupción, que se puede manifestar unas veces con ánimo de lucro, enriquecimiento injusto, lo que se llama en derecho civil enriquecimiento sin causa. Pues es que no veis la cantidad de ricos millonarios sin causa que han asaltado la sociedad española. Pues eso de qué, y que esas oleadas están acusados ante los tribunales o en la cárcel. De ninguna manera. Si lo que va a los tribunales en la cárcel es un porcentaje muy muy pequeño. La corrupción es lo normal con arreglo a la naturaleza humana. La naturaleza humana naturalmente por sí misma es corrupta, porque la naturaleza del individuo solo es egoísta, y si tiene poder de imponer su egoísmo, no es que se corrompe el mismo, sino que corrompe a todo el que trate con él, porque a uno lo va a dominar de una manera, a otro de otra, y con dinero ya no hay distinción. Ahí se rinden todo el mundo, se rinden familias incluso aristocráticas, no digamos familias bancarias, no, porque el ánimo de lucro en ellos está tan presente que no conocen ningún límite. Vuelvo a decir que el tema de la corrupción no depende de los fiscales, ni de los jueces, ni de las cárceles. Eso es mentira. La corrupción depende de que el poder esté controlado. ¿Y cómo puede controlarse el poder? Si los que controlan el poder se corrompen, porque la naturaleza humana responde al egoísmo. Porque frente al gen egoísta, aunque esté un gen altruista, y ser la dominancia del altruista sobre el egoísta mucho menos extendida que la contraria, a pesar de eso, si una persona tiene que estar sabiendo que el poder, la sociedad, igual que un muro de cemento, no puede romperlo a cabezazos, las personas tienen esa inteligencia. No tienen inteligencia política, pero claro que tienen inteligencia para comprar. Los que tienen más poder compran al inferior o a los amigos. Si es que es sistema de gobierno.
Sin corrupción, ¿cómo se va a gobernar una oligarquía sin corrupción? Eso es imposible. La oligarquía se sostiene por medio de la corrupción. En España, en Rusia, en todas partes. Pero en Estados Unidos no. ¿Por qué en Estados Unidos no? Estoy hablando de nivel estatal, el máximo nivel político. Porque claro que habrá corrupción en todos los pueblos. Allí donde los alcaldes de Estados Unidos, o la policía, o el comisario, o el sheriff de un condado, de un pueblo importante, si no tiene nadie que lo controle, porque ese nivel tiene comprado, pues claro que hay corrupción, pero ese nivel no es el nivel del Estado, no es lo de España. Voy a poner otra vez más en ridículo a Torres Dulce. De manera que dice Torres Dulce, que dice, vuelve. Esos delitos son un ataque demoledor al Estado de Derecho. Deben combatirse para que los ciudadanos no justifiquen sus propias ilegalidades. Sí, pero dice que la corrupción pasa. De la corrupción al fraude a Hacienda. Y el argumento es que el corrupto además favorece que se defraude a la Hacienda. Eso es, que las personas, digamos, pues no estoy de acuerdo. Se animen a defraudar. No es verdad, no es verdad. Porque defraudar Hacienda significa no declarar la totalidad o parte de los ingresos que están obligados a tributar. Y eso, la defensa que hace el individuo para declarar lo mínimo que pueda, que no lo cojan. Si lo cogen, ya estamos como siempre. Si hay control y pueden, claro, pues ese individuo no. Pero decía el teólogo Charles de Koenig, famosísimo canadiense, decía frente al tema, a la extensión universal del fraude fiscal, dijo algo muy parecido. Estoy hablando, ha muerto, del teólogo uno muy importante del siglo XX, que era de Koenig, pero dijo algo muy parecido a lo que el filósofo Thoreau, que también todos lo conocen porque formaba parte del círculo del Concord con Emerson y con otros grandes pensadores americanos. Thoreau también predicaba la abstención fiscal, que era evidente, no declaraba la Hacienda, pero conscientemente. Luego ahí tenéis una prueba como la abstención fiscal por sí misma no es un signo de corrupción. Esto es un error. ¿Por qué no? Porque la abstención fiscal puede utilizarse como medio de autodefensa. Pero me abstengo, lo declaro, me abstengo, no pago. Nada, que arreglo, ¿cómo? Porque es un pueblo que soporta unos impuestos tan grandes como en España y que no tiene libertad, tiene derecho, además de la abstención política, que es no votar a ninguno de los candidatos que se presenten en listas de partidos. No votarlo, ¿por qué? Porque jamás va a representar al que vota, porque en el sistema español son las listas de partidos hechas por el jefe del partido, las listas, las que nombran a los diputados, y los que salen obedecen a su partido, no al que lo ha votado. Ellos no tienen derecho ninguno. Pues por eso digo que la abstención fiscal se une a la abstención política, pero para eso hay que tener una escala, una estrategia, una inteligencia que defienda la libertad y los derechos individuales contra el abuso de poder que implica todos los tipos de corrupción. Y la corrupción fiscal no es más que un tipo más de corrupción, porque si es verdad que no estás de acuerdo con ella, dilo, declárate y te expones. Dice, me abstengo de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque no están siendo utilizados, porque no hay democracia, y porque en una oligarquía bancaria como la que hay en España, y que solamente hay dos partidos que tienen la soberanía política sobre eso, está justificado la abstención fiscal. Ahora, hace falta una conciencia de humanidad, una conciencia de moralidad tan grande para afrontar las consecuencias que pueda tener la abstención fiscal, que en España eso es que ni en ningún pueblo latino es que ni siquiera se le ocurre. Y sin embargo yo pediría, si hubiera una votación donde la abstención fiscal hubiera sido muy grande, menos desde luego del 50%, hubiera sido por ejemplo un 40%, desde ese mismo momento pediría yo la abstención fiscal. O sea, está usted diciendo, por lo que yo entiendo, que es un paso siguiente a la delegitimización del gobierno totalmente, del Estado por no votar. O sea, totalmente. O sea, primero ejemplo, yo digo, abstención, pidiendo la abstención de no votar. Bien. Y si triunfa esa campaña, esa consigna, porque vota solamente el 40% del censo, entonces, aunque los partidos que están corruptos todos tengan la corrupción tan metida dentro que les importa un bledo
que los voten solamente el 40%, les da igual, porque ellos ni van a dimitir y no se va a arreglar nada, salvo el paso siguiente. Porque una vez que el gobierno no está legitimado y solamente tiene la fuerza de la ley, porque es legal pero no legítimo, desde ese momento dice, muy bien, tú no tienes legitimidad para ponerme a mí impuestos, por tanto pido a toda la población inteligente y sobre todo la más rica que no pague. ¿Hasta qué? Hasta que no haya libertad y democracia. Eso es acción, claro, que me lo nieguen, pero claro, estos pobres tontos como los nuevos del 15M creen que abstenerse, no sé, que es mejor votar en blanco o votar escaño en blanco, algo horrible, que mejor, cuando no se dan cuenta que el voto en blanco es un voto a favor del sistema. La teoría aceptada universalmente es que vota en blanco a quien no le gusta ningún candidato, pero que está de acuerdo con el sistema electoral que hay, está de acuerdo con el sistema proporcional, con los partidos, está de acuerdo con todo, pero no le gusta ningún partido. Entonces vota. Pero como está de acuerdo en que sí, el sistema tiene que ser el que hay, proporcional, vota en blanco. ¿Quién se abstiene? Quien no está de acuerdo con el sistema electoral. En cambio, puede incluso gustarle bien. Es difícil que gusten los corruptos, pero como también hay mujeres, a los hombres les puede gustar una mujer ministra y y las mujeres lo contrario. Un Suárez que le gustaba a las mujeres, muy bien, que lo voten. Pero yo digo que estas personas no saben lo que es la deslegitimación. La deslegitimación de un gobierno que sigue siendo legal consiste en que se abre la veda para jugar con ese gobierno como al pim pam pum. Y mientras que hoy, que está legitimado porque lo votan más de la mitad, por muchos pim pam pum que tiren a las cabezas caricaturales de los gobiernos, no sirvan para nada. En el caso de que no estén legitimados, a la primera andanada a las cabezas de pim pam pum, han caído el gobierno, no tiene remedio que irse, tiene que dimitir a la fuerza, porque como ya no es legítimo, está solamente sostenido en legalidad. Pues vamos a la realidad. Abstención fiscal. Segunda etapa de la abstención. Y tercera, que aún no, que nadie se atreve, que son muy pocos y que lo puede, pero que ya lo puede notar el sistema fiscal y de Hacienda. Otro más. Convocar manifestaciones de crash. Ese maravilloso. Manifestaciones de la población entera contra todos los políticos. ¿De scratch es que se refiere usted? Sí, señor, claro. ¿Cómo? Bien. Y si falla eso todavía se pueden idear con imaginación actuaciones pacíficas en la calle. Por ejemplo, en una película que yo vi de Buñuel hace mucho tiempo, a mí lo que más me impresionó fue una manifestación en la calle, pero era una manifestación de derecha, y qué maravilla lo hizo Buñuel. La manifestación es que las masas que iban desfilando por la calle iban en orden y sin pronunciar una sola palabra, en silencio, ni pancarta ninguna, silencio, no hablando. Eso no hay quien lo resista. Si salen en Madrid y en las principales ciudades manifestaciones de 100.000 personas sin hablar, eso es que el gobierno no dura ni un segundo, porque no produce más pánico, nada más que el silencio. El silencio aterroriza, porque se sabe que un momento, el silencio es lo que precede a las tormentas. Entonces aterroriza el silencio cuando es el presagio de una caída, de una tormenta. Y la abstención marca ese presagio. Abstención de votar, abstención fiscal, y luego, complemento, marcha pacífica, educada, de caballeros y señoras, bien educadas, sin gritos contra nadie, nada más que una pancarta, nada más que ponga apertura de un periodo de libertad constituyente, y en silencio todo el mundo. Y como preparación para esa acción definitiva, pobres estos del 15M que no tienen ni idea de lo que es la lucha por la libertad, porque no han luchado nunca, ellos han encontrado lo que hay, no es libertad, pero ellos creen que esto es libertad, si no, no participarían y salen de ellos partidos para votar este sistema y criticar a la abstención política. Pero ¿qué inmoralidad implica que una persona que se cree de izquierda y que critica a los que pedimos la abstención? ¿Pero qué estáis diciendo? Vosotros sois monárquicos y de derecha, de ultraderecha. ¿Pero quién puede
a apoyar a una oligarquía? Solamente los que son como ellos, como los oligarcas. Y es que hay duda alguna de que España es una oligarquía de los dos partidos. ¿No son ellos los que tienen el imperio? ¿No son ellos que si quieren modificar la Constitución en un minuto les llama Merkel y los dos dicen de acuerdo, ya está la Constitución comprada? En cambio, para modificar la Constitución, para introducir la separación de poderes, que haya un poder legislativo distinto en origen, no en ejercicio, distinto en origen del poder ejecutivo. ¿Cuál es la fórmula? No hay otra. Un sistema electoral directo para elegir el jefe del Estado y presidente de la República, por supuesto. Ninguna monarquía va a aceptar ese colosal principio moral y político que consiste en separar los poderes. Un monarquía de eso lo sabe, y las pruebas que lo sabe es que mira aquí Juan Carlos, como que él no participa en la política, pero en cambio está plenamente inmerso en la corrupción. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un elemento más. La oligarquía necesita que nadie discuta el número uno para no poder enfrentar, para una manera de evitar la lucha entre los dos partidos principales, y por eso tiene a Juan Carlos de Rey como pretexto. Pero continúo. ¿Cuál es entonces el secreto? ¿Cómo se puede evitar con la corrupción en 24 horas? Desde luego, modificando la Constitución. No reformando, esa es una tontería. ¿Cómo se va a reformar esta Constitución que es una patraña desconocida, que no hay ciencia constitucional que pueda ampararla? No. Decimos ahora, con Susan, que la he citado tantas veces, Ackerman, que cito siempre su conferencia en el TAIP de Moscú, pero ahí estaba reunido los florinatas de los sociólogos que estudian el sistema de la corrupción, y dijo, la causa el 99%, dijo la palabra literalmente, el 99%, hay un 1% incontrolable que puede corromperse en cualquier parte del mundo, pero el 99% de la corrupción existente en el mundo es debida a que no hay separación de poderes. Esa persona no estaba pensando en España, estaba incluso pensando en Estados Unidos, porque ya pues, contra la corrupción no hay más sistema que separación de poderes. ¿Y cómo se puede evitar la corrupción si los poderes están separados? Simplemente porque hay que inculcar por medios constitucionales, es decir, no medios económicos, ni aumentando el número de jueces, ni fiscales, ni el número de carceleros. Porque claro, si fueran a la cárcel los corruptos, no hay cárceles en España donde quepan. Cuidado, que hay muchos más corruptos que delincuentes comunes. Pues bien, esta Rosa Ackerman, o Susan Ackerman, es que no me acuerdo ahora si es Susan o Rosa, la he citado muchas veces, yo no me acuerdo. Decía que la cosa principal, que no hay separación del poder unida al excesivo acumulación de poder por los presidentes del gobierno o jefes de Estado. Esa es la causa de la corrupción, es esa. Por tanto, para acabar con la corrupción no hay más que cambiar la Constitución y hacer una Constitución democrática. Y la Constitución democrática no la define la libertad, eso lo define el liberalismo. El liberalismo, como Inglaterra, está menos corrupta que el resto de la Europa continental, porque allí está muy arraigada la tradición liberal del parlamentarismo. Y el parlamentarismo de gabinete, que es el que practica la Unión del Reino Unido desde el año 1707, está tan arraigada que la corrupción allí es menor que en otros sitios. Es menor, pero no hay separación de poderes. Por eso no se puede evitar que también la corrupción inglesa pueda también venir de que no hay separación de poderes, y lo hay, y ha habido ministros que han tenido que dimitir, pero eso es distinto. La corrupción se combate, primero, haciendo que el poder legislativo y el ejecutivo estén separados. Pero no es que separados, es que no han entendido nadie el mecanismo inventado por Montesquieu. Si es que no lo entendéis, si es que no es que estén separados, es que tienen que odiarse. El poder legislativo y el ejecutivo tienen que tener odio y estar deseando de cargarse uno al otro. Entonces, cuando hay democracia, tiene que haber, los Estados Unidos la hay. ¿No habéis visto el encono del Partido Republicano contra Obama?
Es un encono sistemático y permanente, y eso es buenísimo. Eso es lo que quería Montesquieu, que no puedan verse ni el Ejecutivo ni el Legislativo. No hay peligro ninguno de que un país sea ingobernable por esa razón. Todo lo contrario. Cuanto más odien, más antipatía sientan el gobierno y el Parlamento, mucho más garantías para los ciudadanos. Hay una frase que yo la he repetido muchas veces: hay que provocar que el sistema de las reglas constitucionales y el sistema político sea de tal naturaleza que los que aspiran a estar en el poder del Estado o de la nación está en el Parlamento, mientras que el gobierno ejecutivo está en el Estado. Bien, pues para que haya separación de Estado y nación, tiene que haber separación de gobierno y legislativo y parlamento. Y cuando hay esa separación, lo que yo he dicho, frase muy rotunda, es que las ambiciones entre los poderosos tienen que ser tan inconciliables que solamente así, si son inconciliables, que se odian, el ciudadano puede dormir tranquilo. Porque quien vigila al ciudadano es la rivalidad, la antipatía y el odio entre el poder ejecutivo del gobierno y el poder del Estado y el poder legislativo de la nación. Esos dos poderes, el de la nación y el Estado, tienen que odiarse, desconfiar, no fiarse uno del otro. Y que parece ingobernable, mentira, hombre, no tienen ni idea de lo que están hablando. Que dice, hombre, es que entonces no se puede gobernar, porque pues el Parlamento, los diputados, no apoyan las iniciativas del gobierno, y a su vez el gobierno no convoca leyes que el Parlamento necesita. Sería imposible de legislar y de gobernar. Dirían si se odiaran. Estáis muy equivocados. No sabéis de lo que estáis hablando. Primero, hay que conocer lo que es la ambición de poder. La ambición de poder no cede ante nada. Y el que quiere ser gobernante tiene ambición de poder ilimitada. Y los diputadillos de provincia, pero también en el jefe del presidente del Parlamento, que los diputadillos han elegido, también tienen una ambición ilimitada. Aceptan todo lo necesario para estar en el poder. Entonces, qué suerte más grande del ciudadano, que a sabiendas de que la ambición es ilimitada, puede impedir la corrupción haciendo que ambas ambiciones, la de gobernar y la de legislar, choquen unas contra otras, porque no se pueden ver, porque están deseando que desaparezcan del mapa, y que harán todo lo posible para que derribar a los gobiernos, y el otro para derribar a las asambleas. Eso es una maravilla, eso es un sueño de hadas. Porque, ¿y cómo? Pues dándole al presidente del gobierno, en la Constitución, la facultad de que cuando él quiera, sin dar explicaciones a nadie, ni comunicarlo ni a la prensa, porque le da la gana, el jefe del Estado y presidente del gobierno decide él solo unilateralmente disolver el Parlamento, las Cortes, disolverla sin dar explicación a nadie, ni explicar los motivos, porque se ha aburrido de verlo, quiere otras caras, y lo hace tranquilamente. Yo, presidente, dicto un decreto diciendo: queda disuelta la actual legislatura. Se van a su casa y todo inmediatamente para otras elecciones. ¿Y qué es la única condición que pone él? Pues la que impone la honradez. Y si, como no puedo veros, pero soy demócrata, vosotros vais a vuestra casa, convoqué otras elecciones, y si el pueblo elige a vosotros, allá el pueblo. Yo, el artículo segundo, ese es el primero, y el segundo dice: dimito como presidente del gobierno con todo el gobierno detrás. Dimito, para que sea el pueblo, el votante, el único que puede dirimir el conflicto ocasionado por las rivalidades, antipatía y odio que pueden traer el jefe del Estado y el jefe del Parlamento. Eso es tan sencillo. Hay que ser muy buena persona y muy inteligente para saber que jamás esa Constitución empujaría a una situación de ingobernabilidad. No conocéis la clase política, no sabéis las ambiciones que tienen, no sabéis que ponen por encima de todo controlar en el poder. Y para muchos, para el 90% de la clase política, estar en el poder no significa mandar. Lo que quieren es tener los honores, los privilegios, la fama y la adulación del resto de ciudadanos. Pero poder, que aspiren a ser jefe del Estado,
con Juan Carlos aquí ninguno. Y que aspiren a ser jefe de gobierno, pues muy pocos. Que aspiren a ser presidente de la Asamblea, poquísimos. Entonces, eso tienen su camino, que hagan lo que quieran. Pero un sistema constitucional es un equilibrio de hombres y mujeres potencialmente corruptos. Esa es, como todos son corruptos potencialmente, qué sencillez, qué hermosura, qué alegría ver que Rajoy odia a Rubalcaba, que Rubalcaba la odia, y que no hacen simulacro en el Parlamento atacando y diciendo, o Arturo Mas, no, si es que cuanto más se odien mejor, para que no haya bloque de gobierno. Cuando se habla de bloque constitucional en España, se está reconociendo que en España no hay democracia. Es que concebimos nosotros que en Estados Unidos hubiera un bloque constitucional y que los demás no lo fueran. Por Dios, si sois los españoles, los ciudadanos españoles son como niños. Es que primero, aparte de creerse las trolas que le ponen todos los días los políticos en la cara y los periódicos, aparte de creérselas, lo cual hay que ser bastante ingenuo. Además de eso, creen que los hombres son buenos. Y yo no digo que los hombres sean malos, lo que digo es que los políticos, todo aquel que aspira a mandar sobre los demás, es sospechoso de maldad. Y como es sospechoso de maldad, pues hagamos reglas constitucionales que impidan que se aprovechen de sus cargos. Por tanto, que no haya corrupción. Es la Constitución la que tiene que impedir la corrupción, no los fiscales. Como dice este señor Torres Dulce, ¿no? Sí, Torres Dulce. Bueno, pues ni es Torres ni es Dulce. Eso es lo... primero no es Torres porque no tiene estatura para ello moral. Esas son las torres morales. Y segundo, no es Dulce porque bastante amargura comunica este señor cuando está pidiendo dinero. Aprovecha la corrupción para hacer un discurso pidiendo al Estado, sí. Necesitamos más fiscales, dinero y medio. No pide más que dinero y medio para los fiscales. Ese es el discurso de este señor. Ahora a ver, sí. ¿Qué dice el Mundo? Pues el Mundo, pues, hay otra persona que se llama Benigno Pendas, que es el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que también pide dinero, más dinero. Para los fiscales igual. No, es, en este caso para los partidos políticos. dice que no, ya entiendo. Voy a contestar. No hace falta que le lea la frase. No, ya está. Si me has dicho eso, ya está. Este hombre cree que los partidos políticos se corrompen por falta de dinero. Eso es. Pero es que no sabéis que la corrupción es que toman el dinero del Estado. Si financiar el Estado un partido político es corrupción pura. Pero ¿cómo? Dinero público para financiar un partido. ¿Pero de qué están hablando? De manera que el monárquico tiene que estar de sus impuestos pagando al Partido Comunista. El banquero tiene que estar dando dinero para que se vote al Partido Comunista. Y los comunistas están, igual que los capitalistas, tienen la misma sistema, misma representación, que es la corrupción. ¿Pero cómo se va a evitar la corrupción de la manera que propone Torres Dulce? Imposible. Y este hombre, ¿qué dice? Que los partidos no robarían si tuvieran más dinero. No, señor, está usted profundamente equivocado. Y diré quién es. Este coincidió conmigo en un programa de televisión, no de la clave, los posteriores. Creo que fue una persona, buena persona, pero ingenuo, Germán Yanke. Germán Yanke. Ahí, en un programa organizado por él en Telemadrid, uno de los que se opuso, a mí se oponen todos, así no hay nadie a mi favor en ninguna televisión, no a mi favor como persona, a las ideas que yo defiendo todos se ponen en contra, pero lo diciendo, y este se puso, y parece mentira que siendo responsable de una cátedra, ¿no? Sí, es catedrático de la Universidad de San Pablo. De Ciencias Políticas. Bueno, pues figuraros, un catedrático de Ciencias Políticas que no sabe ni lo que es ciencia ni lo que es política. Porque sí existe la ciencia política, pero no la que él enseña ni la que ha estudiado. Para que haya ciencia política tiene que haber un rigor tan inexorable como el rigor matemático o como el rigor físico de la mecánica, respecto de algunas 2-3 reglas, nada más. Y la primera es la separación de poderes. Si no es separación de poderes, ¿cómo es que el dinero, dándole más dinero a los partidos para dejar de robar? ¿Pero qué estoy diciendo? Pero si los partidos que roban tienen una financiación fastuosa
por parte del Estado. ¿Qué creéis? ¿Que para las elecciones es poco dinero? No, es que el problema es otro. El problema es mucho más grave. Es más grave la corrupción personal, de partido, que la personal. Y todo el mundo dice al contrario. Todo el mundo dice que es más grave la personal no, señor. Porque pasa, cuando es la corrupción personal, es una persona. Aunque haya 1000 personas, aunque haya 1 millón de personas, son 1 millón de personas corruptos. Y aunque haya 2, siguen siendo corrupciones individuales. Pero, si son partidos estatales, como son todos aquellos que están en el Parlamento, si no, no estarían en el Parlamento, están subvencionados y además se corrompen, sacando dinero de la sociedad civil para financiarse las campañas electorales, es infinitamente más grave que la corrupción individual, para lucrarse el mismo. No, la peor de todas las corrupciones es la de partido. ¿Y por qué me diréis? ¿Pero por qué lo sabes? ¿Por qué dices eso? Digo, pues muy sencillo. En la corrupción individual puede contagiar unos a otros, puede haber contagio, pero no es necesario el contagio, puede haberlo. Entonces, claro que depende, pues los pueblos que sean más honestos, más claros, eso ya no, eso es una cuestión que no depende de la política. En cambio, que un partido político se corrompa para justificar el gasto electoral, eso es algo tan inaudito que es como estar tocando a rebato las campanas a la corrupción. Porque si el partido político se corrompe, él mismo está sacando una fuente de corrupción extendible a todo el mundo. A los demás partidos, por supuesto, pero también a los individuos. Porque no es que la Hacienda se ocultan porque la corrupción no fiscal, sino la corrupción, claro, directa en los contratos sea muy fuerte. No es eso. Es que no saben todavía los españoles que la causa de la corrupción está en que el poder de cada uno no tiene control. Es decir, el poder legislativo no está controlado. Como no está controlado, uno puede votar por los pies. Si uno se ausenta, no importa, le toca el botón y literalmente le votan con los pies. Se ha hecho, ha sucedido. Sí. Por eso hablo de ese ejemplo. Y de gobierno, un presidente del gobierno que no está votado directamente por los ciudadanos tiene un poder espurio. Porque ¿quién le da ese poder? Él mismo a sí mismo. Pero no os dais cuenta de lo que digo. No es que el poder legislativo, que estando corrupto, corrompe al gobierno y que están todos corrompidos. No es eso. Es que lo que digo es que quien designa a los diputados no es la sociedad civil, no son los españoles, no es la masa electoral, no es el censo electoral, no es la sociedad española, no es la sociedad civil, no. Quien mete en el Parlamento a los diputados se llama ahora mismo Rajoy, otro Rubalcaba, otro Rayo, otra Rosa Díaz, son todos iguales. Incluso si tú ayer es bastardo que se presente. ¿Para qué? Para ser financiado por el Estado. Pero si eso es corrupción. No. La representación debe ser sagrada. Y el principio de representación exige que el diputado represente al distrito que lo ha votado. Por mayoría absoluta, a doble vuelta, a una sola persona. En ese caso, ese diputado se debe al que lo ha votado. Y el distrito electoral tiene la confianza, el poder suficiente y la seguridad de que ese diputado que él ha nombrado, como lo engañe o se corrompa, fuera. El propio distrito no hay que convocar ni nadie a elecciones. Entonces es un desconocimiento de lo que es la ciencia política. En las elecciones a diputados debe presentarse un titular y un suplente, para que los votantes de distrito que lo han elegido, unos pocos en su distrito nada más, si se porta mal el diputado o no tiene lealtad con el programa que ha apoyado por sus compatriotas, sus compañeros ciudadanos de su distrito, si no cumple, es que la oficina electoral, no el presidente del gobierno, no los tribunales, el mismo distrito que ha elegido a un diputado y su suplente, el mismo que ha llevado a Madrid al Parlamento, como digo, a Berlín o a Moscú, ese mismo distrito electoral pequeño que habrán votado, si se elige un distrito pequeño, no suele tener más de 75 o 80.000, menos de 100.000 habitantes. Pues entonces quiere decir
que el colegio electoral, como mucho, pues pensarían 60.000 personas en todo el distrito, como mucho. Pues eso tienen que tener permanentemente una oficina electoral que está todo el año funcionando, no con las elecciones solo. Y esa oficina es la que persigue, primero, está asistida por el suplente, porque el suplente tiene que tener ganas de ser diputado y no tiene que traicionar a su amigo o conocido o compañero que están en las Cortes. El titular, él es suplente, no, pero tiene que tener ganas, y para tener ganas tiene que ver los defectos del titular antes que nadie, y como tiene una oficina allí en el distrito, tiene que decir, no, es que vuestro diputado, pues mire lo que ha votado, y eso no estaba en el programa, porque yo estaba en ese programa, lo acepté, iba de suplente, y mira lo que, pues venga, vamos a echarlo. Y no hace falta el gobierno, no hace falta la Unión de Cortes. Los mismos que han nombrado a un diputado de distrito y a su suplente tienen suficiente poder para que, a petición del suplente, previo informe del suplente, ¿por qué? Tienen el poder de dimitir, echar del Parlamento al diputado elegido por el distrito. Además, y en su lugar poner al suplente. Y no hay gasto ninguno. Le quiere decir que el sueldo, además del representante, se lo pagan los que... Te lo agradezco, porque lo he dicho muchas veces y está en mi libro. Es un tema, es decir, económico. El sueldo de un diputado tiene que pagarlo el distrito. Claro. El distrito tiene que mantener toda la diputación, todos los años, abierta una oficina electoral. Y ahí, dirigida por el suplente. Y ese es el suplente que, con un coste mínimo, absolutamente mínimo, si el diputado no cumple, bien, ha traicionado, es desleal, se le echa, y el suplente, sin necesidad de nueva votación, ocupa el puesto de diputado. Y no hay gasto ninguno. Eso es tan sencillo. ¿Por qué queréis complicar las cosas? ¿Por qué no vais a lo sencillo, que la verdad siempre está en lo simple? ¿Por qué no queréis ser simples? ¿Por qué presumís como pedantes que ignoran todo de la política? ¿Por qué no respetáis el descubrimiento de Marsilio de Padua, que descubrieron lo que es la representación? ¿Por qué no imitáis al abate Sieyes, que amenazó al gobierno y al rey con proclamar la abstención fiscal? Eso que hoy todo el mundo atribuye a Toro, no, si eso está en la Revolución Francesa. En Versalles, antes de que se celebrara ya la Asamblea Constituyente, se formara, antes ya Sieyes amenazó a la monarquía, al gobierno, a todos los estamentos de poder. Como Sieyes estaba reunido en una asamblea solamente del tercer estado, pues Sieyes dijo, y ahí está, un decreto propuso, y es que si no se reunían las clases aristocráticas, sin distinción de provincias, todos, si no se reunían los tres estados, el tercer estado era el llano, que era el que hoy es la burguesía, clase media, bien, si no se reunían esos tres estados en una sola asamblea y se votara por voto individual, porque la costumbre de los estados generales es que se votaba por órdenes, la aristocracia valía, la iglesia valía, y el pueblo llano, el tercer estado, votaba, sí, podía votar ya los individuos, pero los otros es que eran por órdenes, con lo cual el pueblo no tenía nada que ganar nunca, no podía. Entonces, ¿qué dijo Sieyes? Que fue el autor del tercer estado, era un cura, un abate, y era bastante listo, muy listo, y él se especializó toda su vida en cuestiones constitucionales. Él quiso preparar la constitución de todo, tanto de la asamblea, del directorio de Barras, como con Napoleón. Él siempre tenía su proyecto constitucional en mano. ¿Y cómo empezó? Empezó en esa asamblea de Versalles, dijo, si no venís reunidos con nosotros, que somos representantes del tercer estado, vosotros, representantes de la iglesia y de la aristocracia, si no venís a votar por cabezas, igual que nosotros, no por órdenes, que tenéis 2 contra 1. Entonces, en ese momento, esta asamblea declara, hace una ley prohibiendo a los ciudadanos que paguen el fisco, abstención fiscal obligatoria por medio de una ley. Eso hizo el abate Sieyes, una persona a la que yo no admiro,
porque su vida no fue ejemplar. Bueno, para muchos momentos de la revolución sí, antes de que estallara sí, su libro del Estado es bueno, pero en fin, no le tengo especial admiración, aunque es verdad que el derecho constitucional supo muchísimo, se adelantó su tiempo, era anterior a los creadores de la ciencia constitucional, él abastecía yo. Pues acordaros en la ley que aprobó la Asamblea del Tercer Estado sola, como el rey no obligaba a los demás que vinieran a ese y tenían asamblea de la nobleza por separado, pues le dice aquí o venir a votar o pido ahora mismo abstención fiscal. Eso sí que era valentía, inteligencia, eso sí. ¿Sabéis lo que tardó la asamblea, lo que el rey había tenido y la asamblea, que no querían renunciar a un privilegio que llevaba desde Carlomagno, casi desde el final, una característica esencial de la monarquía absoluta francesa era ese privilegio? Pues tardaron 48 horas. A las 48 horas estaba en la asamblea del Tercer Estado, se le puso el nombre de Asamblea Nacional. Y ahí está la silla. Pues eso es lo que yo propongo. Que la corrupción se evita con una constitución adecuada que separe los poderes. Y luego, claro, los casos individuales de corrupción, para eso están los jueces y los fiscales. Pero los partidos políticos es la peor de todas las corrupciones, porque como dijo el renacentista Francis Bacon, dijo del indulto que era peor que el crimen. Un indulto es peor que el crimen, porque no se trata de evitar el sufrimiento a una persona. De eso no. El indulto lanza a una multitud contra la sociedad. A todos los malhechores, cuando hay indulto, qué ánimo para los malhechores, qué maravilla. El señor Gallardón y todos los que están indultando no saben, cada indulto es un premio al delito. Es decir, un acicate muy grande para la corrupción, porque lo van a indultar. Es decir, del mismo manera que el indulto es más grave que un crimen personal, la corrupción es más grave la de partido que la de las personas, porque la de partido es que es la licencia para robar, engañar. Si como que le están dando a un partido, le dan el dinero que necesita para las elecciones, luego ya eso no pertenece a la sociedad civil. ¿Qué engaña hay aquí? Pues es que estamos igual que con Franco. Franco se entiende muy bien que en una dictadura el tercio de familia, el tercio sindical y el tercio de municipal que formaban las cortes franquistas, eso está hoy lo mismo. Pues no os deis cuenta que los dos que nombran los principales están todos pagados por el Estado, financian por el Estado, y además ellos nombran a los diputados, porque quien nombra a los diputados no es la urna, los diputados los nombran las listas de partidos, los primeros, claro, hay un líder, que los demás, si no tienen influencia, pues no se puede. Pero todo el que se ha elegido diputado ha sido seleccionado y elegido por el jefe de partido. ¿Y con qué condición le ponen? ¿Es que creéis que se regalan, todos son una maravilla, que los Rajoy, los Felipe González y los Aznar son unas maravillas que van regalando puestos de diputados a sus amigos? No, eso no es. Es que el sistema es tal que el jefe de partido que hace las listas ordena a cada uno de los diputados que salga con el nombre de su partido, le ordena que en premio y en agradecimiento a que le han hecho el diputado, vótame para presidente del gobierno. Y por eso quien elige los diputados son los presidentes del gobierno y de partido, que lo hacen con la condición de que el diputado elegido por el partido nombre luego al jefe de su partido para que sea jefe de gobierno. Esa monstruosidad, ese es el resumen de la ley española. Y el señor Pendas no sabía una sola palabra ni lo sabe. Bueno, porque dice que los partidos financiaron con dinero público. ¿Qué pasa con ello? No, sí, sobre todo la frase suya exacta es: la sociedad debe saber que financiar a los partidos es contribuir claramente a la democracia. Eso es lo que quería que me dijera. Bueno, yo me lo esperaba. Una persona tan ignorante y tan cínico, además no tiene escrúpulos morales. Vuelve a leer la frase y verás. Sí, dice: la sociedad debe saber que financiar a los partidos es contribuir claramente a la democracia. No, señor, es contribuir claramente a la corrupción. Y segundo, a la constitución de oligarquía, a la imposibilidad de la democracia. Porque no existe democracia si no hay
representación. Es decir, la democracia de hoy, a diferencia de la griega, se llama científicamente democracia representativa. Por eso no es democracia directa. Y los del 15M que creen democracia directa no saben lo que dicen. Porque un país numeroso, bueno, un país donde concurran a hacer las leyes, pues menos de 6.000 o 10.000 personas, es imposible. Entonces hoy la democracia no puede ser más que representativa. Y son los representantes del pueblo los agentes parlamentarios. Pero es que también, si el pueblo elige al presidente del gobierno, claro, entonces el jefe del gobierno está legitimado. Para eso no solo tiene que haber separación de poderes, sino que además ambos poderes tienen que funcionar luego separadamente. Y por definición, un partido estatal es la corrupción absoluta. Es decir, no hay nada más corrupto que un partido financiado por el Estado. Sí. Cuando este hombre dice, este pobre pandás asturiano que conozco, que además hizo el ridículo delante de mí en la televisión, yo lo avasallé con mis argumentos, no como persona, y allí no me respondió ni una palabra. Y ahora le digo, ¿cómo va a responder a la palabra que este hombre que cree, porque yo lo que creo que es tan tonto que lo que dice lo piensa, es que lo piensa, pero y él piensa, ¿qué piensa? Que si el Estado paga a los partidos ya no hay corrupción y que les paga poco. Es que quiere decir que la democracia es que el Estado paga a los partidos. Eso dice este pobre idiota. Claro. Y los partidos pequeños que están saliendo se fían y dicen que bueno, que de la buena voluntad de los políticos que van a salir. Se fían de eso, de la buena voluntad y de la buena fe. Dice, claro, no lo comprendo. Sí, van a votar a personas y a partidos porque están diciendo los que se presentan. ¿Quién? Pero un momento, vamos por partes. Dice a personas, ¿de qué está hablando? Yo quiero saber de qué habla. Porque personas se vota a partidos, a personas en España no se vota. No, estoy comentando que los partidos pequeños, el argumento que están poniendo sobre la mesa es que, por supuesto que van ahí en listas de partidos, eso es evidente. Pero es que ¿sabe lo que es votar en lista de partidos? Votar un partido. Claro. Entonces, pero lo que defienden es que, a pesar de que voten en lista de partidos, ellos son tan buenas personas que, en primer lugar, van a renunciar al sueldo. van a renunciar a decir, es que se fían de la buena voluntad de las personas que van en las listas. ¿Quién te ha dicho eso? Eso no es verdad. No, tú lo crees que ellos dicen eso. Yo no lo he oído nunca. ¿Cómo? ¿Quién puede creer que si tienen dinero del Estado, que es lo que está justificando, la democracia sí funciona así? Pero ¿dónde has leído tú que confíen en la bondad de las personas? No, me estoy refiriendo a que las personas que están defendiendo a los partidos pequeños que se van a presentar ahora a las elecciones europeas... ¿En qué se diferencian esas personas de las que apoyan al Partido Comunista, a Izquierda Unida, o al Popular, o al PSOE? ¿En qué se diferencian esas personas? Se diferencian en que ellos creen que los partidos actuales que están en los parlamentos están corruptos porque están digamos... se han probado que son corruptos, entonces ellos están creyendo que las personas nuevas que van a ir, los partidos nuevos, no se van a corromper, creen en ellos. Son ellos los que van a hacer la lista. Claro, ellos hacen la lista y se presentan, pero por ejemplo, hay algunos que están diciendo que van a renunciar a su sueldo, por ejemplo, hay algunos que lo están haciendo. Pues son idiotas. Claro que sí, entonces las personas que se creen y votan a gente porque confían en la buena voluntad y la buena fe de las personas que se están presentando. ¿Y por qué las personas que se presentan hoy son malas? ¿Por qué creen que hoy el sistema es que son malas las personas porque elegidas? Están demostrando que están todos corruptos, porque están todos corrompidos. Pero entonces no hay buenas personas que voten a los grandes partidos. Solamente ahora es a Ciudadanos o a Rosa Díaz. Ese es el argumento. Luego no hay buenas personas que voten a grandes partidos. Las buenas personas son aquellos que van a votar a Rosa Díaz o a Ciudadanos. Y son buenas personas porque le votan a ellos. No tienen ninguna otra justificación. Son buenas personas porque me votáis a mí. Porque si fueran buenas personas, es imposible que votaran a nadie dentro del sistema. Ni a Rosa Díaz, ni Ciudadanos, ni al señor Rivera. No es verdad. No es que no es que yo te esté diciendo que tú estés equivocado. Lo que estoy es reduciendo al absurdo el argumento de aquellas personas que han lanzado el imbécil eslogan, el peor de todos, diciendo que los que se voten a mí, esos no se rompen porque son buenas personas. Pero Dios mío, si eso no ha habido en el mundo desde que conocemos la historia, hace 7, 8 mil años, no ha habido un solo caso. Es que no hay un solo caso. Es que no es posible que haya nadie que crea
que si él, en medio de una corrupción general, en medio de todos los partidos corrompidos, que los que lo voten a ellos no van a estar corrompidos. Eso, pues, No, los que voten a ellos, la lista de los no los partidos, ya la corrupción es aceptar que el Estado los pague. Claro. Si es Pendas, Benigno Pendas, está diciendo la esencia, al decir que no hay democracia sin que los partidos estén financiados por el Estado, está diciendo que no puede haber democracia nunca. Y entonces el ejemplo de Estados Unidos no le sirve de nada. ¿Cómo en Estados Unidos, que no financian el Estado los partidos, puede haber democracia? Y insisto, cuando yo hablo de democracia, digo la única democracia que conozco, que existe y que ha existido en la historia, que es la democracia representativa. La democracia directa fue apropiada a un pueblo pequeño. En Atenas no acudían en democracia directa, en nada menos que en el Estado ciudad de Atenas no pasaban nunca de 7.000, el mayor número que podía ir de democracia directa, como lo del 15M, nunca pasaba de 7.000, porque era el Estado ciudad. Entonces, si estos del 15M se proponen legislar para cada uno, para un barrio de ellos, lo hacen bien, que se reúnan y voten los asuntos referentes a ese barrio. Otra cosa no puede. No, esto es una vergüenza, tanto del fiscal como del Tribunal de Cuentas, como todo igual. Yo lo siento que no me extiendo a hablar de otros temas, pero es que el de hoy, el de la corrupción, que se crea que depende bien del dinero que el Estado le dé a los partidos, que con eso se evita, o bien que con más medios de dinero para pagar más a los fiscales, aumentar el número de fiscales, o los medios materiales para descubrir la policía, para descubrir, porque los periódicos no, pues esas personas están esencialmente corrompidas. Yo digo que este Benigno Peláez es un corrupto, porque está pidiendo que la solución es que los partidos cobren al Estado. Pero es que cree este pobre tonto que aun pagándole 10 veces más de lo que hoy cobran los partidos políticos, iba a desaparecer la corrupción. Como la corrupción depende que no haya control del poder, imposible. ¿Por qué voy a robar yo 1.000 si puedo robar 1.000.000? Entonces, dejarlos libres a los partidos porque están financiados por el Estado, pues simplemente premiar la corrupción. Muy bien, don Antonio, vamos a dejarlo aquí, llevamos ya más de una hora. Pues ya está. Pues esperemos que se mejore, a ver si mañana está un poquito mejor. Y si no me mejoro, y pues ya acabamos el programa. Lo que no he ido ninguna es que mi cabeza no me duele. No, eso no me duele. Eso está claro. Y la claridad tampoco. No, es que es la única parte de mi cuerpo que no está doliendo, la cabeza. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio, y hasta el próximo día. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Mensaje en una botella.